En El Reclamo repasamos la actualidad del sector cinegético en Aragón. Y les contamos, 8 de la mañana, 48 minutos, que el pasado sábado, día 7 de septiembre, se celebraba en Teruel que ayer sábado, día 7 de septiembre, tenía lugar en Teruel un curso sobre bienestar animal en núcleos zoológicos que únicamente alberguen perros de caza o de guarda. Ya lo comentábamos aquí con la persona que lo iba a impartir, que nuestro Nicolás Urbanía, asesor veterinario de la Federación Aragonesa de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal fue ayer? Pues la verdad que fue un rotundo éxito, pues con el quórum que nos establece la normativa lleno, y fue inaugurado por el delegado de Teruel, Manolo Beltrán. Y pues bueno, siempre es muy enriquecedor porque además de explicar todo el contenido didáctico que nos marca el decreto formativo, también intercambiamos muchas experiencias con los futuros realeros, los futuros propietarios de esas perreras que se tienen que instalar como realas, y de los problemas que tienen comparativamente con otras normativas autonómicas para poder hacerlo. Y entonces queremos aprovechar también para volver a recordar el compromiso que teníamos con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación previo a su reestructuración, de que tenemos que flexibilizar esta norma. Al final tenemos muchos problemas con la sobreabundancia de jabalí, cada día más presencia de los jabalíes en zonas urbanas, también los riesgos de los daños a la agricultura, de la transmisión de ecopatologías tan importantes como la peste porcina africana, y la principal herramienta de gestión, que son las batidas y los perros de caza mayor, pues en comparación con otras autonomías como es Cataluña, que tiene un problema muy similar, pues estamos en una situación muy deficiente y es necesario pues actualizar esta normativa, flexibilizar y permitir que la gente quiera instalarse con perros de caza, pues que practiquen su actividad sin tener tantos problemas. De hecho, ayer se hablaba de eso en el curso, pero vamos a recordar que desde la Federación Aragonesa de Caza, como nos has venido comentando, nos has comentado ahora, Nicolás, se ha pedido esa nueva regulación para los núcleos zoológicos. Se ha solicitado que queden fuera de la consideración de núcleos zoológicos las instalaciones que alberguen un número igual o inferior a 15 perros de caza y otras actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, 30 hurones de caza, 20 aves de cetrería, y también se hablaría de esas realas y de esas perreras deportivas. Sí, en efecto, pues flexibilizar la tenencia de estos animales, que hurones, aves de cetrería, perros de caza, que son esenciales para ayudarnos a realizar el control poblacional de especies cinegéticas sobreabundantes, ya que conforme a la normativa cinegética es responsabilidad del titular de los derechos cinegéticos los daños que causen. Entonces, pues lo único que pedimos al Gobierno de Aragón es que nos dejen tener las mejores herramientas para el control de estas especies cinegéticas que pueden generar daños, porque los cazadores somos los responsables, y entonces en ocasiones se pueden generar situaciones de conflicto social en las zonas rurales entre agricultores, ganaderos y cazadores, pues porque no podemos actuar de una forma eficaz para realizar este control. Estaremos pendientes acerca de la respuesta que da el gobierno de Aragón. Nicolás Urbani, asesor veterinario de la Federación Aragonesa de Caza, gracias como siempre por haber estado con nosotros. Buen día. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación.